Y vamos con este problemita, que es muy interesante, ¿no? Tenemos un motor compuesto de 100 HP, 250 volts, tiene una resistencia interna, incluidos los devanados en serie de 0,04, es decir, todo esto vale 0,04 ohm. El arrollado del campo, este que está aquí, vale 1000. La LS está de este lado, quiere decir que es la larga, la conexión en derivación es larga. Por polo, la derivación en serie es de apenas 3 vueltas por polo. En vacío, la resistencia del campo ha sido ajustada para que el motor gire a 1200 RPM. Esta es la resistencia RF, la de campo, la que está aquí. Y entonces nos piden que despreciemos las pérdidas y que determinemos la corriente del campo en derivación en esta máquina, la corriente del campo y su F. Y también nos piden si el motor es compuesto acumulativo, que era cuando entra por punto y entra por punto aquí, suponiendo que la corriente I sub A vale 200 amperes y que repitamos el problema, pero ahora suponiendo que aquí sale por el cuadradito y aquí entra por el cuadradito, que es diferenciar la conexión para la misma corriente. Nos dan la curva de magnetización. Recuerden que es la salida contra la corriente del campo, el voltaje de salida contra la corriente del campo. Entonces, la primera pregunta, ¿no? En vacío, la corriente del inducido es cero, porque está en vacío, ¿no? El inducido, recuerden que es el que está aquí. Este es inducido, este es campo. Entonces, como está en vacío, pues esto no está flotando allí. Y entonces esta tensión es igual a esta. Y de la curva de magnetización, entramos aquí con 250, bajamos aquí y nos dice que la corriente del campo es 5 amperes. Y que producen un voltaje de 250 volts a una velocidad de 1200 RPM. Hicimos uso de este gráfico que lo vamos a usar para todo el problema. Cuando la corriente del inducido es esta, E sub A, ahora sí hay corriente y es B sub T menos I sub A por RA más RS. Vamos un momentico para que ustedes lo vean. Nos están dando que es I sub A, entonces es esta tensión menos esta tensión, pues nos da E sub A o E sub A. Bien, entonces aplicando eso, porque tenemos todos los datos, de hecho sabemos que I sub A vale 200, eso da 242 volts. No perdamos de vista porque vamos a hablar de la reacción del inducido y que esto es la fuerza magnetomotriz del inducido, la reacción del inducido. Entonces, la corriente I para la corriente de campo acumulativo es I sub F más la relación de vueltas entre número de vueltas en serie menos el número de vueltas en el inducido por I sub A menos la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas del inducido. Vamos a aclarar bien esto. La reacción del inducido lo que se refiere es a que la reacción del inducido deforma el campo magnético y entonces hay que tomarlo en cuenta. Normalmente lo que se hace es que se pone en función de I sub F entre sus números de vueltas, que fue lo que hicieron aquí. Y si usted sustituye aquí, verá que eso da 5,6. Entran en la curva nuevamente, la curva de magnetización, ahora con ese valor de 262 y les da una nueva, les da la I sub F del inducido. Esa I sub F del inducido la incluyen aquí y les da que la tensión acumulativa con esta ecuacióncita da 262 y la velocidad es 1200 RPM. Con eso ustedes pueden determinar la velocidad del motor porque pueden relacionarlo con el valor cuando era 1200 RPM y por eso da 1108.
En el caso diferencial, en vez de sumar aquí, lo único que se hace es que se resta, se repite todo y da 4,39. Nuevamente entran en el gráfico, calculan la tensión para el caso diferencial y les da 1230 RPM. Y observen que en el caso diferencial aumenta la carga. Este problema está resuelto en el Chatman, por eso es que lo he dado muy rápido, porque no tiene ningún detalle importante y está en Chatman. Vamos entonces con los motores monofásicos. Los motores monofásicos se caracterizan porque son aquellos que tienen una sola fase y que es necesario que ellos funcionen con tensión de 120, 240, pero al suceder eso no va a haber campo rotante. Recuerden que el campo rotante solo aparecía cuando era trifásico. Entonces hay que buscar elementos que nos permitan hacer que eso funcione como aparezca un campo rotante. Entonces primero vamos a ver el motor monofásico. Primero vean ustedes que el estator, aquí está la bobina, y esto es un jaula de ardilla, simple y llanamente. Si nosotros en rotor bloqueado vemos esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar allí. Aquí se van a generar un flujo, como esto lo que tiene es unas espiras que nada más tienen 120 volts, 60 Hz. El flujo lo único que hace es esto, oscila. Y el rotor, producto de su jaula de ardilla, va a generar corrientes que se van a oponer a que este señor oscile. Y ya van a estar desfasados con respecto a esta, pero en ningún momento va a aparecer un campo rotante. Si nosotros suponemos que esto es un jaula de ardilla, aplica esta ecuación cuando se mueva, que va a ser 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Normalmente estos motores tienen un deslizamiento, inclusive funcionan a una velocidad un poquito menor que la síncrona, y su deslizamiento está del orden de 3 a 5%. Pero es necesario colocarle devanados auxiliares. ¿Verán? Aquí está el caso de los devanados auxiliares. Observen ustedes lo siguiente. Este era el devanado principal, que era el que estábamos viendo ahorita. Pero ahora se le puso un devanado auxiliar con sus respectivos polos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que necesitamos producir un par de arranque. Ahora, si este rotor estuviera bloqueado, si es verdad, aquí él va a producir corrientes que van a estar oponiéndose a este, pero también él va a estar sometido a esta situación. Y entonces, él necesita crear, dada esta circunstancia, hay dos flujos. El flujo que se genera por el estator, el flujo que se genera por el campo magnético auxiliar, y evidentemente va a haber un flujo neto que sí va a estar viajando en la medida en que esto vaya arrancando. El torque va a ser las características de la máquina por la corriente I sub A, que es la corriente auxiliar, el devanado auxiliar, por I sub S, que es el devanado principal, la S viene de estator, por el seno del ángulo que forman estas dos corrientes, que es la que están aquí, en este diagrama fasorial. Bien, esto es nada más